¿Qué tal, queridos amigos? Pues hoy toca platicar sobre la revolución. Hoy, 20 de noviembre, más de 100 millones de mexicanos analfabetos en historia y no solo, en otras muchas materias, celebran de la manera más patética posible uno de los acontecimientos más dramáticos, más nefastos de nuestra historia. Y me refiero justamente a la rebelión encabezada un 20 de noviembre de 1910 por Francisco Indalecio Madero, que aparentemente fue un llamado al sentido de la dignidad de los mexicanos, para poner fin a un sistema político antidemocrático, cerrado, oligárquico, humillante, así se decía de Porfirio, donde solo unos pocos podían hacer política y casi siempre en beneficio propio o del pequeño grupo al que pertenecía. Cosa que por supuesto no solamente no ha cambiado, sino que se ha agravado hasta niveles apocalípticos. La violencia que se inicia en 1910 parecía el recurso ciudadano de última instancia para confrontar una situación donde el discurso oficial hacía constantes referencias a los grandes valores que guiaban la conducta del presidente Díaz y su gobierno, pero donde en realidad dominaba lo contrario: la falta de respeto a los derechos individuales. Su vigencia dependía de las circunstancias, nula efectividad del voto, no había ciudadanos sino súbditos sumisos, y una corrupción y un abuso del poder sistemáticos. Pero todo esto, ¿sí?, de 1910 a 2017, han pasado 107 años, todo esto, la falta de respeto a los derechos individuales, a su vigencia, que depende de las circunstancias, la nula efectividad del voto, no había ciudadanos sino solo súbditos sumisos, y una corrupción y un abuso de poder sistemáticos. No solamente la revolución no lo resolvió, sino lo que lo ha llevado todo esto a niveles absolutamente inmanejables, absolutamente irremediables, de aquí al abismo. A menos que acontezca un milagro encabezado por la Virgen de Guadalupe. ¿Cuáles son las principales etapas del levantamiento revolucionario contra Díaz, que en realidad, debo insistir, no fue hecho por mexicanos ni para mexicanos? Fue hecho por las logias masónicas norteamericanas para seguirse apoderando del vecino del sur. El levantamiento contra Díaz se hizo aparentemente en nombre de los principios democráticos y éticos contenidos en las constituciones del siglo XIX, que por cierto nunca habían sido aplicados. La lucha armada básicamente se puede describir como una lucha de todos contra todos. Durante esta semana seguiré informando con cierto detalle, minuciosamente, de cómo todos se mataban entre sí, a tal grado que esto dio origen al Pacto de los Generales, mediante el cual Plutarco Elías Calles los llamó a todos para detener la matanza, a fin de evitar que los papólatras, ¿sí?, o idólatras del Papa, según él, pudieran hacerse con el poder cuando ya no quedara ni un solo revolucionario vivo, porque todos estaban matando entre sí. Así que la etapa revolucionaria de 1910 a 1929, más o menos, hay quien dice que es más corta, yo sostengo que es hasta ese año, es una lucha armada de todos, con traiciones y guerra civil. Sin embargo, una vez que el nuevo régimen se institucionalizó, Partido Revolucionario Institucional, no fue la democracia ni la ética las que emergieron, sino un régimen autoritario más refinado que el del pasado, menos personalizado, más eficaz e igualmente, no, superiormente corrupto, al que hubo durante la época porfirista. El lugar que una vez ocupara un dictador benévolo le fue entregado a un partido de masas y de Estado, a una presidencia sin otro límite que la no reelección, condición necesaria para institucionalizar la renovación de los corruptos y evitar la esclerosis que había acabado con el porfiriato. Los generales revolucionarios, encabezados por Plutarco Elías Calles, fundaron el PNR,
que ahora se llama PRI, con 7 grandes propósitos. Estos se conocen con el nombre de el Pacto de los Generales, que son los siguientes. A ver, vamos a dejar de matarnos unos a otros para repartirnos el poder, para repartirnos, el territorio. Y 2, vamos a dejar de matarnos unos a otros para perpetuarnos en el poder. Ahí están los 2 pactos esenciales. Este segundo, de repartirnos el territorio nacional entre una treintena o 40 de familias revolucionarias, pues se ha concretado de una manera verdaderamente patética, absolutamente visible. Si yo digo Michoacán, pues es de los Cárdenas, Veracruz de los Alemán, Hidalgo de los Rojo Gómez, y así si recorremos toda la geografía nacional, cada estado tiene su tirano, cada estado tiene su señor feudal. Y a veces los límites oficiales de los territorios marcados como estados son ampliamente superados por las mafias del poder. Lo cual es un discurso que no me iguala para nada, ni remotamente, al de otro de los grandes mafiosos, llamado Manuel Andrés López Obrador, mejor conocido como el Peje Lagarto o el Malo. ¿Sí? Para que todo esto sea factible, un tercer pacto fue: vamos a dejar al pueblo en la ignorancia. Por eso hoy México ocupa el último lugar en excelencia académica en el continente, y sus niños y jóvenes solo aprueban con excelencia en español y matemáticas el 1%, mientras que solo el 14% son regulares y el resto son reprobados. Por debajo de Haití, Honduras, Nicaragua y todos los países que normalmente son derrotados por la selección nacional. Eso sí sería un orgullo nacional que pudiéramos ser superiores en grados académicos eficientes, efectivos, oportunos y eficaces. Pero eso, soñar no cuesta nada, mexicano. Otro pacto, el cuarto pacto. Vamos a destruir a la familia, a desvincular a la familia, ¿sí? Para lo cual hoy tenemos que hasta una precandidata a la presidencia de la República, Margarita Zavala de Calderón, ya dijo que el video que le pedían filmar con declaraciones favorables para la familia formada por 2 mujeres, 2 mamás, debió haberlo filmado. Lo publica hoy en su cuenta de Twitter para que no haya la menor duda de que en Margarita tendríamos otra ideóloga, defensora, propaladora de la ideología de género, que es una nueva forma de tiranía y a la cual dedicaré un amplio estudio durante todos estos días. Porque ese es uno de los peores resultados de la revolución, que las antiguas personas, las personas honestas, que otrora eran honestas y tuvieron una educación centrada en los principios y los valores cristianos, hoy ya se pasaron al adversario, a las órdenes de Hillary Clinton y compañía. El quinto pacto: vamos a descristianizar a la nación, y ahora México ya no tiene una población católica, sino prácticamente atea y que le rinde culto a la Santa Muerte, a San Malverde, a los narcos, a los ídolos de la televisión, del cine y de los estadios. Es un México de bautizados, un 80 y tantos %, de neopaganos, un 90 y tantos %, y de excristianos, la inmensa mayoría. Neopaganos, bautizados, excristianos. Pero bueno, esto ya lo decía un amigo de mi padre allá por 1950 y tantos, un cardenal que vino de Europa y estuvo hospedado en la casa de mi padre algunos días, después de pasear por todo el país durante algunos meses, y cuando mi padre le preguntó que qué opinaba de México, así lo definió, y estamos hablando de hace aproximadamente 60 o 65 años. México ya no se salva de ser un país de bautizados, neopaganos, excristianos. Esto gracias a los poderosos, tremendamente eficaces y casi invencibles programas derivados del Pacto de los Generales, que se concreta en ese ideal para ellos de vamos a descristianizar a la nación. Uno de los elementos para descristianar a la nación, evidentemente, es desvincular a la familia a través de la ideología de género, el aborto, que ya en algunos estados de la República, como en Jalisco, es prácticamente indiscriminado,
y en donde además, en pleno corazón de la catolicidad mexicana, se erige el culto satánico, el culto sincrético, a la Coatlicue, la diosa azteca sanguinaria, ¿sí? Y a la Virgen de Guadalupe en una fusión no solamente irreverente, sino profundamente blasfema y profundamente absurda. Otros dos pactos: vamos a mantener en la improductividad al campo mexicano. Y aquí entonces que los inventores del maíz, gracias a los programas del PRI, a lo largo de sus 90 y tantos u 80 y tantos años de vida, desde 1928, gracias a Plutarco Elías Calles y sus fieles seguidores masónicos, incluyendo, por supuesto, a la derecha azul, falsamente azul, como dice por ahí algún libro, camisas azules, manos negras, manos de rapiña, por supuesto que sí. Gracias a esa complicidad, el campo fue poco a poco improductivo y a la fecha México tiene un campo esencialmente improductivo y los alimentos de esta nación tienen que ser básicamente importados de quienes sí producen lo que aquí se consume. Será otro tema a tratar con profundidad. El desastre agrario gracias al sexto pacto de los generales revolucionarios. Y otro pacto terrible, atestiguado por algunas personas cercanas a mí, pacto sobre el cual daré algunos detalles en otros videos más adelante, es el pacto mediante el cual el general Plutarco Elías Calles, primer jefe del Ejército Nacional, entrega el bastón de mando al embajador Dwight Morrow, porque entonces a partir de esas fechas, fines de noviembre de 1928, el mando del Ejército Nacional Mexicano pasa al presidente norteamericano. Así que este 20 de noviembre vamos a ver un poco de los éxitos, si es que los hay, de la revolución. Desde la óptica del pueblo, carecemos de un Estado de Derecho y la revolución es un absoluto fracaso. Desde la óptica de los revolucionarios, claro, obtuvieron completamente mucho más del éxito, puesto que se salieron con la suya. Cada sexenio, como lo decía Manuel Ávila Camacho, otro presidente mafioso, narco, cada sexenio produjo una comalada de millonarios. Ellos lo reconocieron. O como lo reconoció por ahí algún gobernador de Nuevo León, antes de la guerra que desató Calderón. Obviamente jamás estuve yo de acuerdo en esa guerra. ¿Por qué? Porque a los narcos no se les gana con balas, se les gana pegándoles en las bolas, en el dinero. Pero la secretaría encargada de combatir el lavado de dinero cuesta muchos millones de dólares más que lo que se recupera, que es una carterita por aquí, un monederito por allá. Entonces el 20 de noviembre, ese supuesto gran acontecimiento político que marcó el inicio del siglo XX mexicano, hace mucho tiempo, bueno, desde que nació, no tuvo la vitalidad necesaria para impulsar el desarrollo del país y es una, podemos decirlo así, herencia maldita. ¿Sí? Puede decirse que esa revolución, hecha por las logias masónicas desde los Estados Unidos, sirvió para que todas las injusticias de la era juarista y todas las injusticias de la época porfiriana se recrudecieran y se arraigaran en lo que los grandes intelectuales del siglo XXI reconocen como la dictadura perfecta del Partido Revolucionario Institucional. Grandes fracasos, consecuencias y grandes problemas por resolver. Los temas que están en el centro del debate y de la lucha política mexicana actual son cuando menos 4 grandes procesos, cuando menos. El primero sería la reforma del Estado, que en nuestro caso básicamente es un cambio de régimen y que buscaría transformar precisamente el gobierno autócrata y tirano que México heredó de su revolución de principios del siglo pasado. Este régimen no ha cambiado. Como lo acaba de decir, como lo dijo en su sexenio el presidente Calderón, de las pocas cosas buenas que dijo, miles de grandes fortunas se han hecho al amparo del poder político. Nos gobiernan
nos gobiernan, nos tiranizan, sujetos corruptos y enriquecidos para varias generaciones de herederos que no tendrán que trabajar, pero lo más importante, a la sombra del narco. Hoy no se sabe la diferencia, es imposible distinguir entre quién es narco y quién es político. Por eso yo insisto en describir a México como un narcoestado, no como un estado fallido, sino como un narcoestado. Además, esto ocurre desde Abelardo L. Rodríguez, que fue el primer jefe del primer cártel que formalmente se dedicó al trasiego, la venta, la distribución y la exportación de drogas de todos tipos en cantidades industriales ya para su época. No se diga ahora en donde está garantizada está garantizado el paso de cuando menos 3,000 toneladas de cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica, que con sus 300 y pico de millones de habitantes son el 6% de la población mundial, pero consumen el 60% de las drogas que el planeta consume, y por supuesto que esto es gracias a la tremenda eficacia del narco mexicano, ¿sí? Olvídense de los colombianos, aquí los mexicanos realmente tienen todas las de ganar, todas las de gobernar. El segundo proceso, muy ligado al anterior, lo constituiría la reconstrucción de arriba abajo del edificio jurídico, en el sentido de lo legal y de lo justo, pues que para todo propósito práctico el Estado de Derecho es hoy inexistente en México. Ese Estado de Derecho no existe, es prácticamente inexistente. Y lo ocupa la arbitrariedad de sus autoridades y una corrupción rampante que parece a veces como invencible. La sociedad, pues, está a merced de las decisiones de individuos, sin escrúpulos, sin empatía por la gente, que no hacen otra cosa más que aprovecharse, servirse del poder que ni siquiera el pueblo les entregó, porque yo no creo jamás que haya habido una sola elección limpia. Y que tienen poco que ver con los caprichos de los jueces y gobernantes, tienen todo que ver con los caprichos de los jueces y gobernantes, pero nunca, casi nunca, con el espíritu de la ley. Otro problema que tendría que resolverse es la acelerada, la tremenda, con velocidad aceleratriz, avalancha de globalización, es decir, de apertura e integración de nuestro país a las grandes corrientes mundiales de mercancías, incluidas las drogas prohibidas, por supuesto. Yo no diría prohibidas, yo diría letales, ¿sí? No son letales porque estén prohibidas, sino son prohibidas porque son letales. Y su legalización sería todavía una peor avalancha de nefasta mortalidad. En este caso, los Estados Unidos ponen las armas y los drogadictos, y México pone los muertos y los narcotraficantes escondidos en las cúpulas del poder narcopolítico. Un cuarto proceso se centraría entre el debate y la lucha, producto de los efectos y de los fenómenos económicos acumulados sobre regiones, clases y grupos sociales. La acumulación de capital se da hoy en un contexto de concentración de riqueza y de extendidísima pobreza, de polarización, de crecimiento de la masa de mexicanos que viven al filo de la navaja y en la más absoluta pobreza. Más de 50 millones de compatriotas viven en la absoluta pobreza, mientras aquí tenemos al hombre más rico del mundo y a los narcomultimillonarios e impunes más ricos de la tierra y protegidos por el narcosistema, porque además de los grandes políticos, todos ellos son narcos, o casi todos ellos son narcos. Hay un clan, hay un cártel de gobernadores, ya anda sobre 23 indiciados. En estos momentos no tiene caso repetir sus nombres, aparte de los Duarte y los Villanueva y los de aquí, los de por allá, los Padres, etcétera. Pues sí, son 22 o 23 gobernadores que no es que estén perseguidos por la justicia, no. Están perseguidos por otros narcogobernadores o por otros narcopolíticos con la consigna de ahora me toca a mí y por eso te tengo que quitar a ti. Bien. De hecho, no solo desde Miguel Alemán, sino desde antes,
sugiero a mis oyentes que se compren por ahí en Sanborns el libro de Los nazis en México, que se puede conseguir, bueno, en Sanborns o en cualquier librería, en donde se demuestra que ya desde el presidente Miguel Alemán Valdés se formalizó de tal manera el tráfico de drogas que se puede decir que el México narco actual se explica en gran medida por los convenios, traiciones, contubernios, tranzas, corruptelas, etcétera, que hicieron Miguel Alemán Valdés, la espía nazi y la Kruger, y desde luego los grandes narcos y gobernadores que lograron crear el Triángulo Dorado en la región noreste del país, que hoy surte de manera impune a los grandes consumidores, a los millones de consumidores norteamericanos. Somos un país con el 95% de personas que solo tienen el 5% de la riqueza de México, mientras que el otro 5% de la gente se ha apoderado del 95% de las riquezas, y todo ello al amparo de la revolución antimexicana. Así pues, el fracaso de la revolución como movimiento democrático ha hecho necesario desde hace tiempo una buena parte de la energía colectiva de México, ¿sí?, se gaste en tareas, no en tareas constructivas, sino en superar los obstáculos que los intereses creados han puesto para evitar que se haga realidad la demanda que hace casi 90 años se plasmó en el Plan de San Luis, que el sufragio sea efectivamente la fuente inicial e imprescindible de autoridad. Pero esto es un sueño guajiro. En realidad, yo creo que, y tengo datos duros al respecto, casi ningún país de la Tierra coloca sus gobernantes vía elección popular. Ahora siempre son las cúpulas dirigidas desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club Bilderberg, el Club de Roma, la Trilateral, las que quitan y ponen presidentes, reyes, reyesuelos, tiranos, emperadores, ¿sí?, o príncipes de pacotilla a su entera voluntad, incluyendo, por supuesto, en el caso que me ocupa, a México de manera muy rotunda y particular, y a toda América Latina. ¿Qué significado tiene hoy la revolución frente a los grandes problemas y desafíos que conforman la agenda política del fin de siglo mexicano? Pues que los ideales revolucionarios, tierra y libertad, no reelección, fueron solo una pantalla para hacer la revolución y traicionar las legítimas aspiraciones del pueblo de México. Ningún buen significado. Es una tragedia, peor que las tragedias griegas de Sófocles, Eurípides, ¿sí?, o Esquilo, que las nuevas generaciones tenemos que detener, buscando lo siguiente. Primero, ¿qué buscaríamos los pocos mexicanos conscientes de esta brutal tragedia ya interminable, que es la revolución antimexicana, de la cual surgen personajes como el Peje o como la traidora Margarita Zavala, traidora a su formación como católica y a los ideales de la vida y la familia como Dios la diseñó? Para dar paso a su absurdo concepto de diversidad, como si, dice ella en Twitter, es que la diversidad nos enriquece. No se puede llamar diversidad a la perversidad, ¿sí?, a las desviaciones sexuales y todas las 102 variantes que la ONU hoy reconoce. No se les puede llamar diversidad, simplemente son perversidades, perversiones sexuales, ético-morales, religiosas, contra natura, etc. Este es el producto de la revolución. Tendríamos que recristianizar a la sociedad y recristianizar a la clase política. O sea, tendríamos también que reintegrar a la familia bajo las normas de la ley natural y de la ley divina. Tendríamos que redistribuir la riqueza buscando que los grandes empresarios hagan justicia social y sean socialmente responsables. Que la reeducación, tendríamos que reeducar al pueblo, elevando los estándares técnicos, pero sobre todo los estándares éticos, y evitando los grandes crímenes que el laicismo ateo ha causado, destruyendo a México. Más adelante, ese taller de historia que comienza con esta breve exposición tocará la Constitución mexicana, destructora de la nación. Tendríamos que buscar
hacer de Pemex una empresa productiva y que deje de ser la caja chica, porque la caja grande es el narco. La caja chica de la clase política, pues es Pemex. Tendríamos que reconstruir un Estado de Derecho que hoy no existe. Las matanzas, los fusilamientos, el hambre, las epidemias, los incendios, el saqueo, las violaciones, los secuestros. Ayer nada menos asesinaron de un balazo en el estómago al presidente ejecutivo de ICI, un alto ejecutivo de Televisa, para quitarle un par de bicicletas de 50,000 pesos cada una. ¿Sí? Bueno, el narcosistema se come a sus propios hijos porque este señor no fue ninguna perita en dulce. Todo esto han creado un México que no ha superado la secular división entre los pocos que tienen mucho, los muy pocos que tienen mucho y los muchísimos que tenemos muy poco. Eso fue lo que prometieron en Querétaro los prostituyentes de 1916, pero que hicieron todo lo contrario. Ahora toca hacerlo. Y no con ninguno de los que hoy, tanto privados o particulares como a lo largo de los partidos, o representando a los partidos, ni Morena, ni el PAN, ni su coalición agua y aceite con el PRD y el MC, y mucho menos el PRI, por supuesto, pueden hacer. Hay que hacerlo a espaldas de los políticos. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé. Espero que la vida me alcance para ver el México por el que lucharon mis abuelos y mis padres y mi hermano Carlos y todos los Abascal seguiremos luchando. No en la trinchera de los recursos de la elección popular, porque es un fraude. La democracia per se, como está planteada hoy, es un fraude. Y es un fraude porque tu voto, ilustrado, ciudadano, culto, de clase media pensante, no puede valer lo mismo que el de la clase analfabeta, creada de modo intencional y artificial por las cúpulas de poder para poner muñecos bonitos, como dicen muchos. ¿Por qué llegó Peña Nieto al poder? Por guapo. Tenemos que evitar y superar ya el escándalo. La indefensión de los mexicanos frente a la ola criminal que desde hace tiempo azota al país es un escándalo y habrá que buscar un término más contundente. La policía y el aparato judicial no son parte de la solución, sino el elemento constituyente del problema. Hay, por lo tanto, que sumarse a la propuesta de muchos intelectuales no vendidos al régimen y movilizarnos como ciudadanos para exigir que el gobierno cumpla con su obligación mínima, que es la obligación de proteger la seguridad de nosotros, los particulares. Si la autoridad no puede hacer esto, si no puede evitar asesinatos como el de ayer, entonces la autoridad no tiene razón de ser. ¿Qué queda? A 100 años del lanzamiento, a 107 años del lanzamiento del Plan de San Luis, ¿qué queda del movimiento al que esta proclama dio inicio? No quedan sino las cenizas de un pueblo oprimido que sigue esperando tierra y libertad, justicia social y verdadera democracia, donde el poder lo tengan las personas virtuosas, sabias, donde el poder lo detenten las personas sabias y además sean virtuosas, para que ellos sí, como en la antigua Grecia de Pericles y su siglo de oro, busquen al precio de su propia vida el bien común. Y que todo el pueblo viva y vuelva con su inteligencia y su corazón hacia Dios, como dicen los polacos, los poloneses, unidos hace unos cuantos días en la mártir Polonia, queremos a Dios. También los mexicanos conscientes y libres, que todavía vemos una buena millonada, queremos que Cristo reine. Queremos que Cristo reine. Que ha sido borrado Cristo de nuestras conciencias, precisamente ha sido borrado de nuestra conciencia, de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestro ADN, porque la masonería que hoy gobierna a México prácticamente desde la caída de Iturbide, con pequeñas excepciones, Miguel Miramón, en su fase final Porfirio Díaz, es una masonería cuyo ADN, cuya esencia es el odio profundo contra Cristo y su Santa Madre. ¡Viva México!